Tu andar diario. Libro de Josué 13, 14, 15, 16 y 17. Josué capítulo 13. Cuando Josué era ya muy anciano, el Señor le dijo: tú estás ya entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. Queda todo el territorio de los filisteos y de los gesureos, que va desde el río Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte, y que es considerado territorio cananeo. En él hay 5 jefes filisteos, que son los jefes de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Queda también la región de los sabeos en el sur, y toda la tierra de los cananeos, desde las ciudades de los sidonios hasta Afec, en la frontera con los amorreos. Queda además la tierra de los gibitas y todo el Líbano hacia el este de Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamad. Voy a echar delante de los israelitas a los sidonios y a todos los que viven en las montañas desde el Líbano hasta Misfor Mai. Tú ocúpate de repartir y dar posesión de la tierra a los israelitas, tal como yo te he ordenado. Reparte esa tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Las tribus de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Manasés recibieron su parte cuando Moisés les dio tierras en la región oriental del Jordán. Les tocó la región que va desde Aoré a orillas del río Amor, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la meseta de Medeba hasta Dibón, incluyendo todas las ciudades de Sihón, el rey amorreo de Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Les tocó también Galaad y el territorio de los gesureos y de todos los macateos, más el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salcá, incluyendo los dominios de Og, rey de Basán, que gobernaba en Astarot y Edrei, y que era el último de los refaitas, a los que Moisés había derrotado y echado del lugar. Los de Jesús y Maaca no fueron echados de ahí, sino que siguieron viviendo entre los israelitas como hasta hoy. A la tribu de Leví no le dio posesiones Moisés, pues para ellos serían las ofrendas que se queman en honor del Señor y Dios de Israel, según él mismo había dicho. Moisés repartió tierras a la tribu de Rubén según el número de sus clanes, de modo que su territorio se extendió desde Oré a las orillas del río Amor y la ciudad que está en medio del valle, por toda la meseta de Medeba hasta Hesbón, y todas las ciudades que están en la meseta, Dibón, Barnot Baal, Bel Baal, Meón, Haz, Cademón, Mafat, Kiriatim, Simbat, Serat, Fahat, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Jesimón y las aldeas del monte Pisgah, es decir, las ciudades de la meseta y todo el reino de Sihón, rey amorreo de Hesbón. Moisés había derrotado a Sihón y a los príncipes de Medián, que le servían a Edí, Requem, Sur-Pur y Reba. Además, los israelitas mataron al adivino Balán, hijo de Beor, y a muchos más. El territorio de la tribu de Rubén, repartido según el número de los clanes, incluía todas estas ciudades y aldeas y llegaba hasta el río Jordán. También a los de la tribu de Gad les repartió tierras Moisés según el número de sus clanes. Les tocó Jazer y todas las ciudades de Galaad, la mitad del territorio de los amonitas, hasta las ciudades de Aroé, que está frente a Rabá, y la región que está entre Hesbón, Ramat Mispe y Betoni,
y entre Mahaín y la frontera de Deir. En el valle les tocó Bet Aram, Bet Nirra, Sucot y Safón, que era lo único que quedaba del reino de Sihón, rey de Hesbón. Así que su territorio se extendía del lado este del río Jordán hasta el extremo sur del lago Kinneret. Estas fueron las ciudades que con sus aldeas les tocaron a los de la tribu de Gad, según el número de sus clanes. También a los de la media tribu de Manasés les dio tierras Moisés, repartidas según el número de sus clanes. Les tocó todo lo que antes había sido de Og, rey de Basán, es decir, todo Basán, desde Baharaín, con las 70 poblaciones que pertenecen a Yair, la mitad de Galaad y las ciudades de Astarot y Edrei. Todo eso fue para la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según el número de sus clanes. Estas son las tierras que Moisés les dio en propiedad en los llanos de Moab, al este del río Jordán, frente a Jericó. Pero los de la tribu de Leví no les dio tierras en propiedad, sino que les dijo: el Señor y Dios de Israel es su herencia. Josué capítulo 14. Estos son los territorios de Canaán que los israelitas recibieron como posesión, tal y como se las dieron el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de los clanes de las tribus israelitas. Los territorios se repartieron por sorteo entre las 9 tribus y media, como el Señor le había mandado a Moisés que lo hiciera. Ya antes Moisés les había dado tierras al otro lado del Jordán a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés, pero a los levitas no les dio tierra. Los descendientes de José formaban 2 tribus, las de Manasés y las de Efraín, pero a los levitas no les tocó ninguna porción de tierra, sino que solamente ciudades habitables como campos para criar ganado y rebaños. Los israelitas hicieron el reparto de la tierra tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué y Caleb el Kenesita, hijo de Jefuné, le dijo a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea, en cuanto a ti y a mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la región, y cuando volví le hablé con toda sinceridad. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró: la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Ahora ya tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas, pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí, como Él lo ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio a Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. El nombre antiguo de Hebrón era Kiriat
Arvad, pero Arvad fue un famoso descendiente del gigante Anac. Después de esto hubo paz en la región. Josué capítulo 15. El territorio que les tocó en suerte a los clanes de la tribu de Judá llegaba hasta la frontera de Edom y por el sur hasta el desierto de Sin. Por este lado la frontera partía de la punta que está en el extremo sur del Mar Muerto. Corría después hasta el sur por la cuesta de Acrabim, pasando por el desierto de Sin y el sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta Efrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Pulca, de donde continuaba Asmón para salir al arroyo de Egipto y terminar en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera por el sur. Por el este la frontera era el Mar Muerto hasta la desembocadura del Jordán. De allí partía la frontera norte, que subía por Berjogla y pasaba al norte de Ber Arabá, y de ahí la peña de Boham, Ben Rubén, y después subía del valle de Acor a Debir y volvía hasta Gilgal, que está frente a la cuesta de Adumim, al sur del arroyo. Después la frontera pasaba por el manantial en Cenes y seguía hasta el de En-Rogel. Entonces pasaba por el valle de Ben-Hinnom al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén. Luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle de Hinnom y al norte del valle de Refaim, para dar la vuelta desde la cumbre del monte hasta el manantial de Jefroá, y luego hasta las ciudades del monte de Efón, pasando por Balá, que también se llama Kiriat Jearim. Desde Balá la frontera se volvía hacia el oeste, hasta el monte de Seir, y pasaba por Quesalón al costado norte del monte Jearim, para después bajar hasta Bet-Semes y pasar por Ibná y por las cuestas del norte Ecrón, girar hacia Sicrón, pasar por el monte de Balá y salir a Jaer para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera occidental era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras de las posesiones que les tocaron a los de la tribu de Judá y que se repartieron entre los clanes de la tribu. Josué dijo a Caleb, el hijo de Jefuné: una parte de los territorios de la tribu de Judá, conforme a lo ordenado por el Señor, le dio a Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac. Caleb echó de allí 3 descendientes de Anac, llamados Sesaín, Ahimán y Talmaín. Después marchó contra los que vivían en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: al que me ataque y conquiste esta ciudad, yo le daré por esposa a mi hija Acsá. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, el hijo de Kenath, y Caleb le dio por esposa a su hija Acsá. Cuando iba a salir de allí hacia su casa, Otoniel convenció a Acsá de que le pidiera a su padre tierras de cultivo. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué se te ofrece? Quiero pedirte un favor, contestó ella. Ya que me diste tierras en el desierto de Negev, dame también manantiales. Y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Estas fueron las posesiones de la tribu de Judá, que se repartieron según el número de sus clanes. Las ciudades que les tocaron en la región sur, hacia la frontera de Edom, fueron Capsel, Eder, Jabú, Quiná, Dimoná, Adadá, Kedes, Ajor, Itnán, Sif, Telén, Bealot, Hazor,
Jabafá, Gerión, Hezrón, que también se llama Jasor, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Hezmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, con sus aldeas, Balá, Lin, Eser, Etolá, Gesir, Formá, Siclá, Madamá, Sensaná, Lebaón, Sijim y en Rimón, en total 29 ciudades con sus aldeas. En la llanura les tocaron las siguientes ciudades: Estaol, Sorá, Asná, Sanoa, En Ganim, Tepuá, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Azecá, Saraí, Aditaí, Gederá y Gedernaim, o 14 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Senam, Hadasá, Migdal-Gad, Dileam, Mizpah, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Gabón, Laamán, Gitlif, Gedeón, Bat-Dagón, Naamá y Naquedá, o sea 16 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Libná, Eter, Asam, Ifak, Asná, Nesib, Keilah, Ascrid y Matterá, o sea 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Ecrón con sus pueblos y aldeas, y de Ecrón el mar, todo el territorio cercano a Asdod, junto con sus aldeas. Las ciudades de Asdod con sus pueblos y aldeas, y la ciudad de Gaza con sus pueblos y aldeas hasta el arroyo de Egipto y los límites del mar Mediterráneo. En la ciudad montañosa les tocaron a los de Judá las siguientes ciudades: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, llamada también Debir, Anat, Estemoa, Anim, Josén, Joló y Giló, o sea 11 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Arabá, Dumá, Esam, Jerún, Bet, Tapú, Afecá, Jumá, Kiriat, Arba, llamada también Hebrón y Sión, o sea 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Maón, Carmel Sif, Jutá, Jezreel, Jopbeá, Sanoa, Caín, Gibea y Tibná, o sea 10 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Jalhul, Bet-Sur, Gesor, Maará, Bet-Anom y Eteón, o sea 6 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, y Rabá con sus aldeas. En el desierto les tocaron las ciudades de Bet Arabá, Midim, Secará, Nipsán, ciudad de la Sal y En-Gadí, o sea 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían, de modo que hasta la fecha los jebuseos viven en Jerusalén junto con los descendientes de Judá. Josué, capítulo 16. El territorio que les tocó en suerte a los descendientes de José empezaba por el este en el río Jordán, a la altura de los manantiales de Jericó, y de allí se extendía por el desierto a lo largo de las montañas que van de Jericó a Betel. De Betel, es decir, Luz, pasaba por el territorio de los arquitas hasta Atarot. Luego se extendía hacia el oeste por el territorio de los jafletitas hasta la frontera con Bet-Horon de abajo y hasta Ekeser. De allí salía el mar Mediterráneo. Las posesiones que recibieron las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, fueron las siguientes. Los límites
límites del territorio de los clanes de la tribu de Efraín se extendían al este de Atarot Adar hasta Bet Orón de arriba. De allí se extendían hasta el mar Mediterráneo. El extremo norte de sus territorios era Micmetat, y de ahí la frontera se extendía hacia el este hasta Tanat Silo, para luego pasar por Jonoa y bajar a Taón y Nara hasta tocar Jericó y salir al río Jordán. Desde Tapuá, la frontera se extendía hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y el mar Mediterráneo. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Efraín y que se repartió entre sus clanes. Hubo además algunas ciudades y aldeas dentro del territorio de la tribu de Manasés que les tocaron a los de Efraín, pero los de la tribu de Efraín no echaron de Geser a los cananeos que allí vivían, sino que los dejaron vivir entre ellos, aunque los obligaron a pagarles tributo, y hasta la fecha los cananeos viven allí. Josué capítulo 17. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Manasés, el hijo mayor de Josué, a Maquir, hombre de guerra, que era el hijo mayor de Manasés y padre de Galaad. Le tocó el territorio de Galaad y de Basán, al este del Jordán. También se sortearon las tierras que les tocaron según el número de sus clanes a los demás hijos de Manasés: a Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semidá, que eran hijos de Manasés y nietos de José. Pero Sefoá, que era hijo de Efer y nieto de Galaad, el hijo de Maquir y nieto de Manasés, no había tenido ningún hijo, sino solo 5 hijas, que eran Malá, Noá, Ogla, Milcá y Tirsá. Estas fueron a ver al sacerdote Eleazar y a Josué y a los jefes del pueblo, y les dijeron: el Señor le mandó a Moisés que nos diera tierra, lo mismo que a nuestros parientes. Entonces Josué les dio tierras como a los parientes de su padre, tal como el Señor lo había ordenado. De esta manera la tribu de Manasés recibió 10 partes, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al este del Jordán, porque a las hijas de Manasés se les dieron tierras como a los varones. La región de Galaad fue para los otros descendientes de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés se extendía a Aser, a Micremat, que está al frente de Siquem, y que continuaba hacia el sur hasta la fuente de Tapuá. Aunque la región de Tapuá era de la tribu de Manasés, la ciudad misma de Tapuá, que estaba junto a la frontera de Manasés, pertenecía a la tribu de Efraín. Después la frontera bajaba hacia el sur hasta el arroyo de Caná, de modo que estas ciudades de Efraín estaban entre las ciudades de Manasés, aun cuando la frontera norte del arroyo pertenecía a Manasés, junto con la salida del mar. Efraín quedaba al sur del arroyo y Manasés al norte, teniendo como límite el mar Mediterráneo, con los territorios de la tribu de Aser al norte y de los de Isaacar al este. También les tocaban a Manasés las siguientes ciudades en los territorios de Isaacar y de Aser, cada uno con sus aldeas cercanas: Bet-Sean, Ibleam, Dor, Endor, Tanak y Megiddo, y las 3 colinas. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos opusieron resistencia y se quedaron allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los echaron de allí. Los descendientes de José le dijeron a Josué:
¿por qué nos has dado en suerte una sola porción del terreno si nosotros somos muchos y el Señor nos ha bendecido? Josué les contestó, ya que ustedes son tantos que no caben en los montes de Efraín, vayan al bosque y desmonten tierras en la región de los fereceos y de los refaitas. Y ellos dijeron, es verdad que estos montes no los alcanzarán, pero los cananeos que viven en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los que viven en Bet-Seán y en sus aldeas que los que viven en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió así a los descendientes de José, es decir, a las tribus de Efraín y Manasés. Ustedes son muchos y tienen mucho poder, de modo que no les tocará solamente una parte del territorio, sino que ese monte cubierto de bosques también será suyo, y ustedes aprovecharán sus bosques. En cuanto a los cananeos, ustedes los echarán de ahí, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de hierro. Palabra del Señor.